Yo no he leído la novela, así que no conozco el material original, pero esta reinterpretación de Emerald Fennell me ha atrapado desde el primer minuto. Y quiero dejar una cosa clara, esto no es una historia de amor. Hola a todos, como podéis ver por el título y la miniatura, toca hablar de Cumbres Borrascosas, una historia de dependencia emocional, juegos de poder, un deseo enfermizo y un rencor acumulado durante muchos años. En esta película nadie se salva, nadie es el héroe. Lo que sí hay son personas rotas. En este vídeo os voy a dar mi opinión sin spoilers de lo que podéis encontraros con esta nueva película de Emerald. Así que nada, empezamos. Es una película que desde el primer minuto se siente densa, cargada y asfixiante. Y Emerald nos introduce en este mundo sin pedirnos permiso. Y si consigues entrar, no te suelta en ningún momento. Ya sabéis que mis críticas las divido en diferentes bloques, primero sinopsis y datos, luego lo que más me ha gustado, luego lo que menos me ha gustado, luego un tema a tratar que va a ser la pregunta ¿qué es una adaptación y qué es una reinterpretación? Y al final os voy a dar mi conclusión y mi puntuación de esta película. Así que nada, empiezo con los datos de esta película, de qué trata Cumbres Borrascosas. La historia nos introduce en la vida de Cathy y de Heathcliff, que conociéndose desde niños, empiezan a desarrollar una relación de amor, de toxicidad y de dependencia. Poco a poco vamos viendo cómo sus vidas se complican, ya que la fortuna familiar ha desaparecido. Emerald Fennell, que se sitúa en la silla de directora y de guionista, nos ha traído otras películas como Una joven prometedora y Saltburn. Yo no he visto esta segunda, tengo muchas ganas de verla, pero la verdad es que no me pilló en el momento y luego he ido dejándolo pasar, pero prometo verla muy pronto. La de Promising Young Woman me flipó muchísimo, es una peli que me voló absolutamente la cabeza, así que tenía ganas de ver qué hacía Emerald con la novela escrita por Emily Bronte, Cumbres Borrascosas. El título de esta película viene entrecomillado y ella ya lo ha dicho muchas veces, que no es una adaptación, es una reinterpretación de lo que ella sintió al leer la novela cuando era pequeña. Así que no os esperéis la novela, luego lo hablaré más adelante en el tema a tratar en este vídeo, pero esto no es una adaptación, esto es otra cosa. Como he dicho, Emerald se sitúa como directora y como guionista, y en el apartado de interpretación tenemos a Margot Robbie interpretando a nuestra protagonista y a Jacob Elordi, además de otros muchos actores que aparecen como secundarios, entre los que tengo que destacar a Hong Chau y a Sazaf Latif, además de Alison Oliver. Y bueno, paso a lo mejor de esta película. Ya os adelanto que es una peli que me ha volado la cabeza. No tenía muy claro qué esperar porque, como os he dicho, no conocía la historia, nunca he leído la novela, no sabía de qué trataba, así que me ha pillado todo un poco por sorpresa. En los trailers nos dejaban entrever que tenía cierto espíritu 50 sombras de Grey, y la verdad es que algunos ingredientes tiene, pero poca similitud veo entre ambas películas, la verdad. Pero bueno, lo que más me ha gustado, y desde luego sin desmerecer al resto que voy a mencionar después, es el apartado de dirección en esta película, además de fotografía. Es una película simplemente bellísima, o sea, es muy bonita, el uso de los colores, el encuadre, cómo construye todas esas escenas, y de verdad que uno no puede apartar la mirada, parecen pequeñas obras de arte. Todo esto acompañado por un guión que a mí me ha parecido maravilloso, cómo están escritos esos personajes y cómo esa relación entre ellos se va oscureciendo, y además también el diseño de producción, los decorados, el vestuario, maquillaje. De verdad que es una absoluta locura lo que Emerald consigue con esta película. Y aquí entramos muchísimo en el apartado de reinterpretación. La ropa no es la de la época, los decorados tampoco, ni incluso la música es algo completamente loquísimo. Charlie XCX, que también me ha flipado un montón, pero es verdad que es una peli muy loca en su apartado visual, y el vestuario de verdad que me ha parecido simplemente increíble. Esta película quiere ser muchísimas cosas al mismo tiempo, es como todo a la vez en todas partes. No tiene miedo de ir al límite y de ofrecernos escenas que nos arranquen una sonrisa simplemente por la barbaridad que estamos llegando a ver. Es como si Fennell estuviese jugando con esta historia en su propia casa de muñecas, como si tuviese unas muñecas Barbie, Ken, y estuviese jugando ella misma en una casa ficticia. De hecho, me gusta porque la peli hace bastantes referencias a esto,
y creo que es algo muy interesante. Y los colores en esta peli son un personaje más. De verdad, prestar mucha atención. Si os atrapa esta peli, no os va a soltar y os va a dejar loquísimos. Como os he dicho, la banda sonora también me ha parecido maravillosa, acompaña a la película en todo momento y da muchísima personalidad a muchísimos momentos. Hay una escena que a mí personalmente me ha recordado un poco a la película de María Antonieta y ahí estaba yo totalmente living con esta peli, porque son pelis desenfadadas, que hay muchísimas referencias al cine, desde Orgullo y Prejuicio a María Antonieta, como os he dicho, y a otras muchísimas obras que hemos visto durante todos estos años. Como os he dicho, pensaba que iba a haber algo parecido a 50 sombras de Grey y me he encontrado con una peli que me ha sorprendido en muchísimos aspectos. Es estimulante, es incómoda y sobre todo interesante. Y bueno, ya para terminar con lo mejor, tengo que decir las interpretaciones. Me ha gustado muchísimo la interpretación de Margot Robbie como ese personaje que es una niña constantemente, esos deseos de niña y su interpretación. Y también, por supuesto, la de Jacob Elordi. Esas miradas que echa te dejan completamente petrificado y hay muchísimos momentos, y aquí ya os digo que prestéis mucha atención porque ocurren muchísimas cosas en segundo plano cuando están difuminadas. Prestar atención porque de verdad que hay interpretaciones que os van a sorprender muchísimo. Desde luego no es una película que busque la sutileza en ningún momento. Y bueno, de aquí paso a lo peor de la película. Y no es algo como si la peli tuviese algo malo, porque de verdad que creo que en general es muy consistente con el mensaje que quiere lanzar y es muy fiel al espíritu que quiere plasmar la directora, pero es verdad que es una peli complicada para el público. No creo que sea sencillo entrar en esta historia y desde luego no creo que sea para todo el mundo. Es una dirección muy personal, muy extrema y creo que va a dividir muchísimo al público. Ya he empezado a ver diferentes opiniones, desde luego la crítica profesional la ha puesto a caer de un burro, básicamente, pero me está alegrando ver que la gente está entrando en la historia y está entrando en cómo nos muestra esta película en todo su apartado visual. También cuando puse un story diciendo que visualmente es espectacular, mucha gente me decía, bueno, pero es que ¿y la historia qué? Porque visualmente no lo puede ser todo. Pues la historia está bien, la historia es correcta, al final no sé si está bien adaptado o no, como de fiel es a la obra original, pero es una historia interesante entre dos personajes, simplemente. Por eso remarco muchísimo todo el aspecto visual. Y luego otro punto negativo que le saco a la peli es que me hubiese gustado que hubiesen explorado más esos personajes. Al final se queda muy en la superficie, muchísimos de los personajes, y aunque sí tienen diálogos interesantes entre ellos que se van desarrollando durante la peli, sí creo que podrían haber explorado muchísimo más a personajes secundarios, que personalmente me parecían muy interesantes. Hay ideas, hay momentos que pasan muy rápido por pantalla y que da pena que no lleguen a adentrarse. Pero como os he dicho, al final esto va de lo que va, es la visión de Emerald en el cine de esta historia y yo tengo que decir que me ha flipado. O sea, yo me he quedado completamente enamorado de esta película. Y bueno, antes de pasar a mi puntuación, tenemos el tema de este vídeo, que como os he dicho, ¿qué es una adaptación y qué es una reinterpretación? Muchísimas veces los fans de una novela o de unos cómics, etcétera, se enfadan muchísimo porque las películas no son fieles, no adaptan 100% de lo que está en esas páginas. Y una adaptación no es una copia del material original. Pasa un proceso de adaptación en el que se desechan cosas que quizá en el cine o en las series no funcionen porque no tienen el mismo lenguaje, así que en una adaptación ya de por sí no va a ser fiel 100% a la obra original. Pero es que además, si nos metemos en una reinterpretación, esto ya va muchísimo más allá. Una adaptación tiene que ser fiel a la esencia de la obra, pero una reinterpretación coge ingredientes de la obra y luego el creador hace lo que él quiere hacer, ¿vale? Con su propia visión, con su propia personalidad. Así que creo que a la hora de acercarnos a este tipo de películas tenemos que tener estos conceptos bastante claros antes de juzgar una película, porque una cosa es lo que tú como espectador quieres, ¿vale? Y otra cosa es lo que el creador, en este caso Emerald, ha querido hacer con la historia que ella leyó de pequeña. Esto claramente es una reinterpretación, tal y como ella lo ha dicho en sus entrevistas, y filtra la historia de Cumbres Borrascosas con su propio universo creativo: sexualidad, poder, violencia emocional, estética moderna, loca y personajes llevados al límite. No busca en ningún momento ser fiel, sino que busca provocar. Así que nada, ya de aquí paso a mi conclusión y mi puntuación de la película, que es de 4,5 estrellas sobre 5. Estaba pensando
pensando ponerle 4 sobre 5, pero es verdad que no dejo de pensar en la película, que estoy constantemente repasando ciertos planos de la película y esas 4 estrellas y media creo que son más que merecidas. Tengo muchas ganas de volver a ver la película para fijarme en esos decorados y en esos colores, porque sí nos comunican muchísimas cosas a través de los colores en la peli, que en un primer visionado pues a mí personalmente se me han escapado muchos de ellos. Y ya sabéis que doy muchísima importancia al color y los vestuarios. Hice vídeos diferentes de Frankenstein, por ejemplo, con el vestido rojo, los guantes, etcétera, así que estoy deseando volver a verla para ver qué nos cuenta Emerald con esta peli en cuanto a colores y vestuario. Pero bueno, esta es mi opinión de la película. Aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que os ha parecido a vosotros. Espero que la disfrutéis y si no ha sido el caso, espero que por lo menos visualmente os haya parecido interesante. Nada, aquí abajo comentamos y esas cosillas, y también podéis suscribiros al canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo. Y en la cajita de descripción tenéis mis otras redes sociales por si queréis seguirme en Instagram, Letterboxd, etcétera. Así que nada, nos vemos muy pronto. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.